¿Qué pasa, gente de YouTube? Aquí Spartan Dom con el capítulo 8 del Flow de Warhammer 40.000, gracias a todas las personas que apoyan a estas historias, así que empecemos con este capítulo. Capítulo 8, Santa Orden, Ordoxino, 4 días después de que la última ciudad, en el continente Marak fue atacada por el Flood, las fuerzas conjuntas del Astra Militarum y Orcas se defendieron del avance Flood, la primera línea de trincheras cayó indudablemente, ante la marea de los reanimados humanos, la segunda línea de trincheras, apenas se mantenía estable, los cráteres de la artillería dejaban la roca en Grecia, la carne chamuscada olía a los alrededores, las trincheras llenas del barro y pisadas, los humanos mantenían sus rifles apuntando a la dirección del Flood, mientras blindados infectados se acercaban a la distancia, junto a una marea de formas de infección, las cuales avanzaban sin retroceder ante el fuego humano. Las naves del Imperio subirían a la atmósfera, pues el ataque de las naves infestadas se volvía constante, y podrían ser abordadas, dejando de proporcionar fuego de cobertura artillería orbital, lo cual reducía la eficacia de la defensa. El Flood aprendió de los sargentos y generales consuidos, pero una presa que se le escapaba, eran los conocidos como comisarios. A pesar de sus feroz avance, el proto-Gravemir no pudo hacerse con ningún humano con tal rango, había detectado a varios, pero se le habían escapado o escondido. Por ahora centraría sus esfuerzos en acabar con la ciudad restante, para después con los transportes que reunió atacar el resto del planeta. Aunque el fuego orbital empezó a ser una molestia, ya tenía la forma de desactivarlas, al menos de una forma no ortodoxa, pues una forma de infección que logró infiltrarse la nave, infectó a un tripulante, mutándolo en una forma carguera, pero tuvo que ocultarlo, algo que no era difícil, pues el enorme tamaño de la nave dejaba muchos espacios sin revisar, mientras mutaba el cuerpo, para crear formas de infección, pero con la necesidad de no destruir el cuerpo en el proceso y poderlo reutilizar una vez inicie, pero requería algo de tiempo para conservar lo más que pueda del cuerpo sin deformarlo y conservarlo. En superficie organizó una nueva ofensiva para romper el cerco de la ciudad, pero en órbita una enorme nave de guerra clase Emperador llegó a la órbita. Almirante, la nave de la Inquisición Geo, solicitan espacio para un transporte menor, el Inquisidor. Dale luz verde, da un barrido con los radares, no quiero sorpresas. Sí, almirante, las naves principales están haciendo un escaneo y barrido para mantener el espacio cerrado de cualquier transporte. Mientras una pequeña nave atracaba en la nave insignia de esa flota, era distintivo un sello que lo diferenciaba de las otras naves. Al abrirse su compuerta, el Inquisidor Luzbuik bajaría, acompañado del Servo Cráneo, y dos figuras altas de alrededor de 2,5 metros, uno vestía una armadura negra, que apenas reflejaba la luz, junto a varios adornamentos de escritos, con cera roja pegándolos. La otra persona portaba una armadura blanca, que contrastaba con su compañero, pues poseía detalles dorados, su casco con una cobertura en pico, pero mientras avanzaban, una figura humanoide, con túnica roja lo interceptaría. Inquisidor Luzbuik, es un placer recibirlo. Un archimago del Mechanicus, es algo raro verlos más cuando hay orcos de por medio. Sí, desde aquel incidente del tanque evitamos interferir con esas abominaciones tecnológicas de los orcos. Supongo que está aquí para asistir por la amenaza Sino. Suponía que el almirante contactaría a la Orden de la Inquisición, además que los datos y resultados de batallas que he calculado junto a mis hermanos se han visto frustrados, incluyendo los planes con la mayor tasa de éxito calculada. Deseo estudiar el porqué. Bien, entonces continuemos y evaluemos la situación con un mejor panorama, y según los informes estas cosas están usando el equipo militar. Afirmativo, hay imágenes de video mostrando a estos asesinos usando todo el equipo militar del Astra Militarum, desde los rifles y pistolas, hasta los Thunderyak, y manipular los cruceros de batalla. Lo que sea que son estos asesinos, comprenden nuestra tecnología perfectamente, algo inusual incluso para aquellos que son los que manipulan nuestro equipo. Mientras avanzaban hacia la sala de mando, poco a poco dejaba de haber personal militar cerca. Mientras llegaban a Puente, vería solo una cantidad de personal junto a varios archimagos del Mechanicus. ¿Cuál es la situación, almirante? La purga de datos empezó, junto a una copia de seguridad. Bien, entonces Archimagus, envíe esa información hacia mi Servo Cráneo. Ahora, almirante, creo que debemos hablar en persona de estos sinos.
El almirante asentiría, mientras las puertas se cerraban, de regreso a la superficie. En la última ciudad, la nave que logró estrellarse había empezado a generar caos, pues las pequeñas formas de infección tendieron trampas a los pequeños grupos de la Guardia Imperial, transformándolos y creando formas cargueras, las cuales aumentaban la expansión del parásito. Los soldados que solo eran infectados, luchaban en guerrillas, emboscando a las fuerzas del Astra Militarum. Aunque las fuerzas humanas aún no pudieron contener aquella brecha, el flot estaba aislado en una zona compleja, pues el disparo de artillería sobre la posición de flot eliminaría el brote. La destrucción de edificios, junto a los posibles escombros y lluvia de estos, sería perjudicial para las posiciones de los defensores, así que desviaron un batallón de soldados para aislar al parásito sin afectar al resto de las fuerzas defensoras. Reagrupense, esos asquerosos sinos no pueden salir del distrito 23, o todo se irá al traste. Capitán, 3 brigadas de lanzallamas vienen en camino, el grupo 4 de lanzallamas se retira del frente, se quedaron sin combustible para enfrentar a esas cosas. Que se retiren de inmediato, hay que destruir a esas cosas, que roden la brecha, los Thunderjack deben venir rápido ahora, necesitamos el ataque aéreo. Dudo que lleguen a tiempo. Mientras llegaban los refuerzos, el brote flot que se dio en aquella ciudad, reorganizaba sus fuerzas y retrocedía ante las tropas con lanzallamas. Los flot rápidamente emboscaron a las tropas, destruyendo los tanques de los combustibles, matando a las tropas cercanas. El Proto-Greidmain lograría deducir que con el número de bajas, pasarían solo a defender sus posiciones. De regreso a la flota de defensa, el centro de mando tenía cuerpos, que eran arrastrados por drones y soldados, mientras el capitán veía el vacío del espacio, mientras el inquisidor limpiaba una espada de la sangre. Así que eso es todo lo que ocurrió, junto a la información de estos senos. El capitán, que solo observaba la flota a través del cristal, asentiría. Sí, toda la información está en manos del Mechanicus y de la Inquisición, ha hecho un buen trabajo manteniendo a estas criaturas a raya. Guardaría su espada, mientras sacaba su pistola y apuntaba al capitán. Yo, el Inquisidor Ludwig, te concedo la paz máxima concedida por el emperador. Vaya, sabía que esto pasaría, pero al menos esperaba un armisticio. Me temo que no es posible. Este mal ya se salió del control lo suficiente como para que intervengamos, pero no tiene que preocuparse, este error nunca pasó en realidad. Mientras se escuchaba que el inquisidor quitaba el seguro, el almirante reía internamente, pues había evacuado al grupo de Sam a otro sistema, en dado caso que las cosas se salieran de control. Pues si así serán las cosas, larga vida al imperio y al emperador. Tras eso, un disparo se escucharía en toda la habitación, mientras el cuerpo sin vida del almirante caía con un hoyo en la frente. Bien, ahora que los cabos principales ya fueron atados, debemos eliminar a esta amenaza seno. Comuníquense con el resto de la flota, que a partir de este momento la Inquisición se hará cargo de esta operación. Que mantengan el bloqueo y el bombardeo, debemos planear bien nuestra contraofensiva. Empezamos con la evacuación del continente afectado, el bombardeo orbital está siendo preparado, estimamos que el área industrial de este sector se verá afectada un 6%, principalmente la creación de munición de artillería y del reemplazo de piezas de los tanques, podría conllevar a que otros frentes sufran escasez y se estanquen muchas ofensivas, por no decir que se perderán 2,4 millones de tropas que podrían ser despachadas en sitios más importantes. ¿Qué pasa si perdemos el planeta entero, en dado caso que se requiera un uso excesivo de fuerza? Un exterminatus, junto a la pérdida de material militar, se vería reducido el sector militar en este sistema un 23%. Varios mundos perderían el flujo de municiones requeridos para enfrentar a las constantes tropas orcos que llegan. Bien, Sargento Macairus, dirija un contingente de 20 astartes, en la zona bajo el control de esta criatura seno, averigua qué son estas criaturas, sobre todo muestras biológicas de estas criaturas, quiero al menos un 1 con vida, debemos saber a qué nos enfrentamos. El astarter de armadura negra asentiría, mientras se marchaba con el de armadura blanca. Prepara el bombardeo para 1 hora, saca a todo militar de alto rango y a todos los efectivos del Astra Militarum, los que se queden atrás, pues se honrará su sacrificio. Desearía investigar más a estas criaturas. Me temo que esta vez me negaré, esta criatura que estamos enfrentando puede salirse de nuestras manos, si hay oportunidad de traer vivo a un espécimen será extraordinario dadas las circunstancias.
Una lástima, desearía entender un poco más a estas criaturas. Aproximadamente una hora después, una Thunderjack modificada aterrizaba en la plataforma de aterrizaje de una de las estructuras que se mantenían aún en pie. Los 10 astartes bajarían mientras veían la ciudad bombardeada. Uno de estos tomaría unos binoculares, viendo las ruinas con más claridad. El bombardeo llevado a cabo afectó significativamente este sector, debemos movernos rápido y con cautela, no deseo que una de estas estructuras caiga sobre nosotros. Estos empezarían a bajar de aquella torre, estos sentían las fuertes corrientes de aire que entraban por los enormes ventanales rotos por el bombardeo, o por alguna nave estrellada. Muchos edificios estaban caídos o colgaban por enormes cables de aleaciones de titanio. Sangre yacía en el edificio, donde se notaban rasgos de pelea, pero sin ningún cadáver. Esto es extraño, hermanos, hubo pelea, rifles de plasma del Astra Militarum, pero no hay ningún cadáver. Mientras 2 caballeros grises inspeccionaban la sala, notaría la sangre verdosa, mostrando un rastro de aquel líquido. El Astarter desenfundaría su Volter. Mientras caminaba, un templario negro vería esto mientras lo seguía, a través de un pasillo largo, donde había claros signos de pelea. Verían como una barricada provisional había sido atravesada, la cual estaba manchada de sangre roja y un par de cuerpos humanos, los cuales estaban desmembrados por el fuego de los rifles. Estos encenderían una linterna de su arma, la cual apuntarían al piso siguiendo el rastro. La lucha se dio en los pisos altos desde el principio, trataron huir estos míseros cobardes. Esta barricada está en sentido contrario a la puerta de los otros accesos, ellos querían evitar que pasaran hacia la plataforma de aterrizaje. Entonces sugieres que por alguna razón, este seno, logros entrar por el único acceso que no deberían haber entrado. Es un edificio de 4000 metros de altura, no hay forma de que algo suba con tanta fuerza. Claramente no fueron listos, creyendo que la altura los protegería, dejando un flanco desprotegido, toda su defensa se vino abajo. Este seguiría al caballero gris, hasta los ascensores, los cuales no respondían. Este abriría el ascensor viendo que solo colgaban los cables, pues los habían cortado para evitar el uso de estos. No hay huecos abiertos, estos sinos no entraron a través de los huecos, entonces entraron a través de la plataforma de aterrizaje. No había signos de lucha ahí, el tiroteo empezó en otro momento, los tomó desprevenidos, ni siquiera ellos los esperaban tan repentinamente. Capitán Mauricio, aquí hay restos. El Astarter de armadura negra tocaría el casco. Captúrenlo con vida, hay que aprender todo lo que podamos de... Negativo, capitán, no hay nada de los asesinos aquí, solo cuerpos y un soldado. Mientras los 2 astartes llegaban, la sangre roja y verdosa estaba en todas partes. Al fondo de un cuarto, con muchos cadáveres a su alrededor, un soldado de Astra Militarum estaba sentado, mientras tenía una pistola en su cabeza. ¡Sargento! ¡Todos estaban infectados! Podía verlo arrastrándose, deslizándose bajo su piel. Entonces subieron, comenzaron a hablar. ¡Oh, Dios! ¡Sus voces! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Haz que paren! Les hice un favor. Sí, eso es. Yo los ayudé. Quizás necesito ayudarme a mí mismo. Quizás.